de la Caja Costarricense de Seguro Social, el doctor Román Macaya, quien nos acompaña este domingo 5 de julio. A continuación, observaremos al director de Vigilancia de la Salud, el doctor Rodrigo Marín, quien nos dará el reporte epidemiológico COVID para este domingo. Así que observemos el video del doctor Marín. Al 5 de julio se registran 375 nuevos casos de COVID-19 para un total de 4.996 casos confirmados, con un rango de edad de 0 a 96 años. Se trata de 2.116 mujeres y 2.880 hombres, de los cuales 3.543 son costarricenses y 1.453 son extranjeros. Se contabilizan casos positivos en 79 cantones. Por edad tenemos 3.946 adultos, 233 adultos mayores y 730 menores de edad. Aún se encuentran en investigación 87 pacientes. Se registran 1.745 personas recuperadas en 75 cantones del país. Los casos recuperados tienen un rango de edad de 0 a los 94 años, de las cuales 792 son mujeres y 953 son hombres. Por edad tenemos 1.374 adultos, 76 adultos mayores, 246 menores de edad y 49 se encuentran en investigación. Se registran 19 lamentables fallecimientos, 9 mujeres y 10 hombres, con un rango de edad de 26 a 89 años. 77 personas se encuentran hospitalizadas, 10 de ellas en cuidados intensivos, con un rango de edad de los 40 a los 76 años. Los 5 cantones más afectados en la semana epidemiológica 27 que finalizó ayer son San José, Desamparados, Alajuela y Heredia. Juntos agrupan la mitad del total de los casos registrados esa semana. En las últimas semanas, 2 semanas, se han registrado el 50% de la totalidad de los casos de COVID acumulados hasta la fecha. Muchas gracias al director de la salud, de Vigilancia de la Salud, el doctor Rodrigo Marín, por el reporte ofrecido. A continuación, escucharemos al presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, el doctor Román Macaya, quien nos dará un detalle del comportamiento general de la hospitalización por COVID-19 en la Caja Costarricense de Seguro Social. Muy buenas tardes, doctor Macaya. Muy buenas tardes. Un saludo a todos los que están viendo esta conferencia de prensa. Quisiera empezar primero con un agradecimiento a todas esas personas que dijeron presente para donar sangre. Entre el anuncio de que teníamos una crisis por desabastecimiento de sangre y al día de ayer recibimos más de 7,000 llamadas telefónicas de personas que dijeron queremos ir a donar sangre, saturaron la línea. Y eso demuestra que Costa Rica sigue siendo un país solidario. Así que muchas gracias a todas esas personas. Sabemos que muchos simplemente pudieron dejar un mensaje y todavía no los han llamado de vuelta. Los vamos a llamar de vuelta. Ustedes ya quedaron con su información registrada, ya sea por la llamada telefónica o por WhatsApp. Pero es importante que sepan que los estarán llamando en las próximas semanas, porque obviamente no podemos recibir a 7,000 personas al mismo tiempo. La sangre tiene una vida útil, los glóbulos rojos se pueden almacenar hasta 35 días, las plaquetas solo hasta 5 días, entonces es algo que se requiere permanentemente y que sea sangre fresca. Pero el día sábado se pudo recibir donación de 140 donantes. El día de hoy se están recibiendo de 110 donantes y mañana la agenda está llena. Así que muchas gracias Costa Rica en general por ese altruismo en donar sangre y reitero el teléfono para todos los que quieren donar sangre: 22 80 99 52 extensión 113, o lo pueden hacer también por WhatsApp en el celular 88 21 65 14. Bueno, ahora vamos a cubrir el tema de hospitalizaciones. Al corte normal de hoy tenemos 77 hospitalizados por COVID-19 en los hospitales de la Caja.
De esos hay 52 en SEACO al corte normal, aunque después de eso ya han ingresado un par, pero digamos manteniendo la fecha de corte para que haya consistencia en los números de día a día, estamos en 52. 10 en unidades de cuidados intensivos y 15 en sala, que están en un hospital, no en cuidados intensivos y no en SEACO. Vemos que están aumentando los números y lo que quisiera ahora es repasar unas gráficas sobre la dinámica que se ha dado desde el inicio de la pandemia en cuanto a las hospitalizaciones. Y lo que vamos a ver es al corte del 3 de julio, o sea, desde que inició la pandemia hasta el 3 de julio. Lo que vemos en la pantalla son dos curvas, una en azul, que son la curva de los pacientes que llegan a requerir hospitalización, pero no de una unidad de cuidados intensivos, y lo que está en anaranjado son los que están en cuidados intensivos. Vemos que, bueno, comienza la pandemia y por ahí de principios de abril se da el máximo pico de la primera ola de hospitalizados, donde hay más o menos la misma cantidad de personas en salón versus en una unidad de cuidados intensivos. En salón llegamos a 16, en salón el 3 de abril, que ese fue el primer pico, y en UCI llegamos a 15 el 8 de abril. Y luego comenzaron a bajar los casos en general y con esa baja también comenzaron a bajar las hospitalizaciones, hasta más o menos finales de abril. Ahí comienza a subir levemente las hospitalizaciones y se mantienen en un número por debajo de 20 hasta principios de junio. Y luego vemos que en principios de junio, vamos para atrás todavía no he terminado con la primera filmina. Ok. En principios de junio comienza a subir rápidamente y ese pico que se ve a la derecha es el pico reciente de esta segunda ola de hospitalizaciones que se está dando. Y en anaranjado lo que se ve son los que están internados en cuidados intensivos. Lo interesante es que todavía no hemos llegado en cuidados intensivos donde estábamos en la primera ola. Entonces, eso es algo que quisiéramos tratar de mantener a toda costa, pero sabemos que con la gran cantidad de casos que se está dando, es inevitable que vamos a ver un incremento mayor a los 10 que tenemos hoy en cuidados intensivos. Vamos a la siguiente filmina. Aquí lo que tenemos es el balance entre los ingresos a un hospital versus los egresos. Esto es el promedio diario de cuántos están ingresando por día en una semana. Entonces lo que tenemos en el eje de abajo son las semanas desde que inició la pandemia y es el promedio semanal. Entonces vemos como las dos curvas andan bastante balanceadas. O sea, al principio, en la primera ola, ahí en esa curva azul se ve un distanciamiento entre el azul y la naranja, donde hay más internados o entrando que los que están saliendo. Pero luego esas dos curvas se juntan otra vez y hay un balance. O sea, están entrando más o menos la misma cantidad de personas que están saliendo hasta las últimas 2 semanas. Y ahí es donde vemos que estas dos curvas se separan. Vemos cómo se dispara la curva azul para arriba. Esos son los que están ingresando a hospital. Y en esto es hospital, sea salón o UCI, unidad de cuidados intensivos. Y la que está en naranja abajo, la de la curva de los que están saliendo de salón. Esa brecha es lo que genera la alta demanda de camas de hospitalización. Si van balanceados, van saliendo y van entrando al mismo ritmo, ahí no hay problema. Pero en estas últimas 2 semanas, donde vemos esa brecha, es donde comienzan los problemas. Vamos a la siguiente filmina. Y aquí lo que vemos son dos curvas. La azul es el total de personas en hospitales. De nuevo, es un promedio semanal y la línea incluye, el azul incluye todos los que están en salón más los que están en una unidad de cuidados intensivos. Y la curva de abajo, que es la cafecita o naranjada,
es la cantidad de personas que están hospitalizadas en SEACO. Como podemos ver, el hecho de que esa curva anaranjada esté cerca de la azul demuestra la importancia que tiene SEACO. O sea, la gran mayoría de los pacientes que están hospitalizados en algún hospital de la Caja están en SEACO. Y eso, vamos a ver el efecto de eso cuando se sature SEACO. O sea, en los próximos días, cuando prevemos que ya las camas de SEACO se llenarán, vamos a comenzar a ver que eso ya llega a su máximo límite, que son 88 camas, y la otra línea probablemente seguirá subiendo. La siguiente filmina es una tabla que tiene la estancia promedio en un hospital dependiendo del grupo de edad. Y lo que podemos ver es que las personas entre más avanzan en edad, más dura su estancia hospitalaria. O sea, las personas que están de 18 años o menores a eso, tienen una estancia de 3 días. Las de 19 a 40 años tienen una estancia promedio de 5.7 días. Y luego los dos otros grupos etarios de 41 a 64 o mayores a 65 tienen una estancia promedio de casi 11 días en ambos grupos. Esto demuestra una cosa. Obviamente, ser un adulto mayor es un factor de riesgo muy importante. Es lo que más se correlaciona con una complicación por COVID-19. Pero ser un adulto mayor no es la única causa de generar una hospitalización prolongada. Y el hecho de que el grupo de 41 a 64 también tenga estancias prolongadas significa que en ese grupo hay pacientes hipertensos, diabéticos, obesos, con antecedentes de tabaquismo, o que tienen cáncer, que tienen asma u otros factores de riesgo. Esas enfermedades que tienden a ser más prevalentes, más frecuentes en adultos mayores, también se pueden dar en gente más joven y cada día se está dando en gente más joven. Es una muestra de una edad biológicamente avanzada, no solo cronológicamente avanzada. Entonces, estos factores de riesgo tienen que llamarnos a la atención de que los jóvenes también pueden terminar con estancias prolongadas o inclusive en una unidad de cuidados intensivos. Y la última filmina son los fallecimientos que hemos tenido en hospitales, de los hospitalizados. Sabemos que al día de hoy tenemos lamentablemente 19 fallecidos por COVID-19. De esos 16 estuvieron hospitalizados en algún momento y de esos 16, 11 requirieron de cuidados intensivos y otros 5 no requirieron de cuidados intensivos. O sea, estuvieron hospitalizados, pero fuera de una unidad de cuidados intensivos. Esto, al final de cuentas, lo que nos llama a tratar de atender es que todos debemos de enfocarnos en protegernos a nosotros, proteger a nuestras familias y proteger al país en general. Eso es, de nuevo, siguiendo las medidas de distanciamiento social, las buenas prácticas de higiene y quedándonos en casa en la medida de lo posible. Si puede teletrabajar, teletrabaje. Si puede que solo una persona vaya a un supermercado, que sea esa persona, que le pregunte al vecino, que es un adulto mayor, si necesita algo para que esa persona no tenga que salir. En la medida de que las personas con más factores de riesgo estén más protegidas, son menos las probabilidades de que vayamos a saturar nuestro sistema de salud. Muchas gracias al presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, el doctor Román Macaya, por el detalle. Iniciamos con el periodo de consultas vía remota, ya que los fines de semana no contamos con la participación presencial de colegas de medios de comunicación. La primera consulta la hace el medio regional, el periódico El Coronadeño,
Consulta, tomando en cuenta la inversión que se hace en un paciente infectado y la dedicación de los profesionales de la salud para tratar de salvarle la vida y recuperarlo, ¿no cree usted, doctor Macaya, que es casi que obligatorio que aquellas personas que se curan y puedan hacerlo, donen sangre que pueden salvar la vida a otras personas? Bueno, estamos hablando de las donaciones de plasma convaleciente para tratar de que los anticuerpos que curaron eventualmente a un paciente, ojalá sirvan para proteger y curar a otro paciente activo. Esto es una medida voluntaria. Obviamente hacemos un llamado a que todas las personas que se recuperan de esta terrible enfermedad consideren seriamente hacer una donación de plasma. Es igual que una donación de sangre en términos logísticos, pero ese plasma podría hacer una diferencia en un paciente nuevo. De nuevo, es algo voluntario y obviamente hay que calificar, tiene que tener una cierta cantidad de semanas después de recuperados, pero una vez que son llamados por la institución para que consideren una donación, les pedimos que por favor lo consideren seriamente. La siguiente consulta la hace el medio Acontecer Herediano. Está la Caja Costarricense de Seguro Social analizando la posibilidad de capacitar a los comités de la Cruz Roja en el manejo de casos confirmados para que le den seguimiento a los mismos y brindando la identificación de cada caso, ya que el personal del Ministerio de Salud no va a tener la capacidad de darle seguimiento a todos por la cantidad. Bueno, eso es una decisión del Ministerio de Salud que tiene que hacer el barrido epidemiológico para encontrar contactos cercanos. Cuando se dan, aislar a los contactos cercanos, que pueden ser casos sospechosos. Y a la vez, bueno, siempre estamos en una capacitación permanente de todas las personas que tienen que ver con pacientes COVID, desde los que se hacen los traslados, pero eso hay un equipo especializado de eso, que es el equipo que llamamos Prime, que digamos su base es SEACO, pero la coordinación se hace desde el 5º piso del Hospital Calderón Guardia, donde hay un centro de operaciones para lo que son traslados, y eso es algo que se va a intensificar en las próximas semanas, porque cuando se satura SEACO vamos a estar trasladando pacientes en todo el país. Entonces, aquí va a haber un gran esfuerzo logístico, pero también de capacitación a todas las personas que tienen que ver en algún momento con un paciente COVID-19. La siguiente consulta la realiza Noticias Colombia. En general, ¿cómo estamos esta semana con la capacidad de cuidados intensivos en el país? ¿Cuál es el reporte de ocupación? ¿Qué detalle adicional se tiene sobre la muerte 19? ¿Qué operativo se tiene en la cuartería de donde era el joven fallecido? Bueno, en cuanto a cuidados intensivos, estamos en 10 pacientes internados hoy en una UCI. Eso todavía no estamos cerca de saturar las UCIs. De hecho, como mencioné en la presentación, el pico de utilización de cuidados intensivos fue en la primera ola, donde llegamos a 15. Hoy estamos en 10, pero hay siempre un rezago entre los pacientes diagnosticados versus los que están entrando a una UCI. Hay una etapa, digamos, de evolución de la enfermedad donde prevemos que vamos a estar recibiendo más pacientes. Ya en días pasados se ha detallado todos los pasos que seguimos para ir aumentando esa capacidad de UCIs a como lo necesitamos. Pero de nuevo, la idea es que la población en general sea parte de la solución en evitar ese el desborde de los servicios de UCI. En cuanto al paciente 19, es un paciente que ingresó al Hospital San Juan de Dios. El hospital estará dando más detalles sobre lo mismo, pero es un paciente que llegó totalmente descompensado y en shock. Y aquí hago un llamado. Si alguien tiene síntomas que son consistentes con COVID-19, por favor busque atención. Lo más probable es que un paciente que ya llegue en shock a un servicio de emergencias y prácticamente llegó a morir, es un paciente que tenía síntomas previos. No sabemos por qué,
no estaba buscando esa atención, pero es importantísimo buscarla temprano. Porque cuando esta enfermedad comienza a complicar a un paciente, lo hace muy rápidamente. En cambio, si abordamos un paciente con tiempo, le podemos dar oxígeno, lo podemos atender de cierta manera, que minimizamos el riesgo de mayores complicaciones. Así que el llamado en general aquí es, si tiene síntomas, busque atención en un centro médico lo antes posible. La Nación consulta, ¿a partir de cuál momento y con cuáles indicadores comenzarán a solicitar apoyo a hospitales privados? Bueno, nosotros todavía estamos en una etapa donde hay una serie de eslabones de ampliación de capacidad hospitalaria, tanto en salón como en unidades de cuidados intensivos, todos dentro de la red de la caja. Entonces, en el corto plazo no estamos previendo solicitar ese apoyo a los hospitales privados. No es algo que descartemos, pero sí estamos previendo las siguientes etapas dentro del sistema hospitalario de la caja para atender el incremento esperado de pacientes en salón y en unidades de cuidados intensivos. Sociable Comunicaciones consulta, ¿ya se está trabajando en el acondicionamiento de otros espacios similares a SEACO? De ser así, ¿cuáles son? ¿El ICE está trabajando o trabajará en ellas como lo hizo con el SENARE? Se dice que hay sitios como el antiguo Hospital de Heredia y hoteles que ya antes habían cerrado que se podrían utilizar. ¿Nos confiamos, don Román, si se nos hizo tarde en la conversión de estos espacios? Bueno, estos espacios están contemplados dentro de la red de la caja. Recordemos que al puro inicio de esta pandemia, algo que mencionamos como una fortaleza de la caja es que la caja es una. Y todos los 29 hospitales de la caja están bajo una única administración. Entonces podemos tomar decisiones muy rápidas de reasignar dónde canalizamos pacientes, dónde atendemos ciertos servicios para todas las variables que se pueden dar en una pandemia, desde infecciones intrahospitalarias con el personal, a dedicar ciertos hospitales como hospitales, entre comillas, libre de COVID-19 para que podamos atender otras patologías. Y esos acondicionamientos continúan. Se han creado alas en diferentes hospitales que están dedicadas a pacientes COVID-19 y otras que estamos en proceso de abrir para atender esta creciente ola. Entonces, un hospital no es algo que se construye de la noche a la mañana, pero afortunadamente tenemos 29 hospitales que podemos utilizar de diferentes maneras y de una forma mucho más flexible que si tuviéramos un sistema de salud fragmentado, con diferentes modelos, diferentes administraciones sobre diferentes hospitales. Todos los hospitales de la caja están bajo una única administración y vamos a aprovechar esa flexibilidad que nos da nuestro sistema. Para finalizar el periodo de consultas, Noticias Repretel consulta, ¿se planea algún plan especial de acción para estas zonas en las que se concentran la mayoría de casos? Bueno, como mencioné hace un par de días, la operación logística del traslado de pacientes se va a intensificar enormemente, porque el modelo hasta el día de hoy, y va a continuar unos días más, mientras no se sature SEACO, ha sido concentrar los pacientes de cualquier lugar del país que no requieren de una unidad de cuidados intensivos, concentrarlos en SEACO. Y cuando requieren de una atención mucho más compleja de una UCI, entonces son trasladados a los hospitales nacionales principalmente. En el momento que se satura SEACO, ya vamos a estar atendiendo pacientes en otros hospitales, no solo en SEACO. Ahí seguiremos atendiendo, pero ya será limitado por la rotación de esos pacientes y estaremos implementando una logística mucho más intensa de esos traslados entre hospitales
y entre las unidades que, digamos, donde tenemos pacientes en salón versus los que están en una unidad de cuidados intensivos. Entonces, eso viene, es lo que prevemos para de aquí a unos días y estamos listos para eso. Le agradecemos a las y los colegas que participaron de manera remota en esta conferencia de prensa. También le agradecemos al presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, el doctor Román Macaya, por su compañía esta tarde. De esta forma damos por concluida esta conferencia de prensa. Les agradecemos su sintonía. Los esperamos mañana con una nueva actualización al ser las 12:45 de la tarde. Muy buenas tardes.